Con gusto, Presidenta. Tenemos en la lista de oradores previamente establecida al diputado Fernando Elizondo Ortiz. Se le concede el uso de la palabra hasta por 2 minutos para que formule su pregunta al diputado Fernando Elizondo Ortiz. Gracias, directiva. Secretario, Contralor, bienvenidos a este congreso. Muchas gracias por su visita el día de hoy. Quisiera hacer una pregunta al tesorero. Ahorita mencionaba usted en su discurso transparencia gubernamental y las adecuaciones a las nuevas reglas de contabilidad. Nada más para dar un poquito de claridad a los que no somos tan hábiles con los números. Estuvimos revisando en la parte conducente el informe y tengo algunas cifras que me gustaría corroborar y ver si usted puede complementar al respecto. A ver si le fallo a las sumas, me dice, lo voy redondeando, aunque me causa mucho temor el redondear miles de millones de pesos, pero así están las cifras, ¿no? Entonces, deuda directa traemos 34,000 millones de pesos, deuda de organismos 19,000 millones de pesos, bonos cupón cero 7,500 millones de pesos, llevamos aproximadamente 60,500 millones de pesos. Proveedores y contratistas 3,000 y fracción de millones de pesos para sumar 63,000, cadenas productivas otros 1,000 para llevar 64, adeudo de participaciones y aportaciones y anticipo de participaciones 3,500, vamos en 67,500 millones de pesos, cuentas por pagar otras 68,000 millones de pesos con los otros 500, del anillo periférico estamos calculando 2,800 millones, que son, ahorita explico lo que son porque se me va a acabar el tiempo, entonces llevamos 71,000 millones de pesos, la torre administrativa le estamos calculando también 2,000 millones de pesos, son 73,000 millones de pesos en total, y a eso habría que sumarle el Monterrey 6 con 47,000 y lo que pudiera resultar de metro y pasivos contingentes como de la línea 3 del metro, pasivos contingentes como Isteleón, y traemos un número alrededor de 120,000 millones de pesos, en donde el gobierno es deudor directo o aval. Y me gustaría escuchar su comentario respecto de estas cifras y si es que no estoy en lo correcto. Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra al licenciado Rodolfo Gómez Acosta hasta por 5 minutos para que pueda dar su respuesta. Gracias. Solo quisiera ver, creo que traemos algo que proyectar que pudiera facilitar un poco el análisis de todas estas cifras. Ahí pediría a mi equipo si hay alguna de las gráficas que tenemos para apoyar la exposición, creo que valdría la pena para mayor claridad. Con todo gusto, licenciado. Gracias. Voy a pedir a oficialidad que nos apoye para brindarle las facilidades al licenciado Rodolfo para la proyección de estos materiales. Y detenemos el tiempo mientras se ajustan ahí las pantallas. Están ahí ya. Ahora sí, listo. Muchas gracias, diputada. Aquí vale la pena, efectivamente, si pudiéramos ver el cuadro de deuda. Hay dos aspectos aquí que destacar que el diputado Elizondo toca y son relevantes. Uno de ellos tiene que ver, efectivamente, con el tema, digamos, o con la forma de registro de pasivos que la nueva contabilidad gubernamental nos implica y que tenemos ya un par de años expresándola de esa manera. Esto en dos vertientes, una que tiene que ver con una definición muy amplia de deuda pública que nos da la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que es una definición más para efectos de clasificación, que es una deuda que pueda ser comparable los distintos pasivos que se insertan en el balance en el lado del pasivo. Sin embargo, los pasivos que están ahí expresados no tienen cada uno su fuente propia de repago y no todos son comparables entre ellos por la misma dinámica que cada pasivo tiene. Como comentaba en los números a que hizo referencia y los tenemos aquí, nosotros distinguimos dentro de lo que es deuda con responsabilidad para el Estado y así la hemos asumido siempre, los 7,426 millones de pesos que tienen que ver con la adquisición de los bonos o del esquema de bonos cupón cero que nos ofertó el gobierno federal en su momento para la reconstrucción cuando los daños derivados del huracán Alex. Esta per se no es comparable con la deuda bancaria directa de 34,081 millones de pesos que tiene el Estado. ¿Por qué? Son dos tipos de pasivos que tienen una dinámica diferente, un origen distinto. En el caso de los bonos cupón cero, el gobierno del Estado no contrató el bono completo, es decir,
La parte de capital correspondiente al bono cupón cero fue contratado por Banobras, por el gobierno federal y por Banobras en su oportunidad. A nosotros se nos puso a disposición, digamos, la parte correspondiente a lo que iba a implicar el servicio de esos bonos cupón cero en un plazo, a largo plazo. Las tasas no son comparables tampoco. Las tasas del bono cupón cero andan en el orden de 8.7%, que para un esquema de largo plazo son buenas tasas y que ofrecen algunas ventajas en ese escenario de plazo y también ofrecen algunos inconvenientes por el tipo de instrumentos que representa el bono cupón cero. Entonces, no es comparable. Sin embargo, sí son deuda con responsabilidad para el Estado. En cada reporte, en cada informe de cuenta pública trimestral, esa misma tabla la hemos venido proyectando con ese desagregado. Es decir, asumimos esa parte como pasivo, pero no es un pasivo comparable con nuestra deuda bancaria. Nuestra deuda bancaria directa goza de buenas tasas. Creo que tenemos tasas competitivas en el mercado, tenemos tasas mucho más abajo que otras entidades de la República, estamos por abajo del promedio en el nivel de tasas que ha contratado el Estado y eso creemos que es una ventaja importante. Ventaja que además creo que se puede potenciar a paso y medida en que las calificaciones de riesgo de los distintos créditos que ya está sucediendo vayan mejorando. En esa medida las tasas irán disminuyendo y previsiblemente iremos teniendo mejores condiciones para el servicio de nuestra deuda y mejor margen de maniobra con respecto a este rubro. En lo que hace a otros rubros también del pasivo que son importantes que usted mencionaba, también corresponden a otra dinámica diferente. Los organismos paraestatales tienen la posibilidad de contratar deuda bancaria directa, tendrían también en determinados casos la posibilidad de contratar bonos cupón cero, bajo esquemas similares al que se contrataron para la reconstrucción y tienen también la posibilidad de acudir al mercado a generar emisiones en el mercado de deuda principalmente. Esto es relevante porque aquí lo que entra en suerte es otra dinámica diferente, otra base diferente que no tiene nada que ver con la capacidad de riesgo del Estado ni que tampoco tiene que ver con la capacidad de pago del Estado. Los organismos descentralizados tienen capacidad para contratar su propio endeudamiento dependiendo de su propio límite y capacidad de riesgo crediticio, dependiendo de sus ingresos propios y del comportamiento y del dinamismo de sus propios ingresos, dependiendo de los activos que tienen para poder financiar. Dependiendo de todas estas cosas es como los organismos descentralizados pueden o no contraer distintos tipos de financiamiento. Entonces, es otra dinámica diferente. En el tema del pasivo contingente referido o relacionado directamente al pasivo por pensiones, ahí también tenemos un caso distinto. Ese es un pasivo contingente en donde su materialización en el tiempo puede o no darse, pero lo que sí se da, digamos, es un incremento en la carga de gasto corriente que al gobierno le implica estar cubriendo ese pasivo contingente a lo largo del tiempo. Señor secretario, discúlpeme, pero el tiempo se agota. Perdón. Nada más para concluir, esa es la clasificación y a eso responde cada tipo de pasivo que usted correctamente señala está en este balance. Muy bien. Se le concede el uso de la palabra al diputado Fernando Elizondo para que haga su réplica hasta por 2 minutos, diputado. A ver, el sonido, por favor, del diputado Fernando Elizondo. Gracias por su respuesta, secretario. Quisiera insistir y puntualizar. Sí suman todos estos. Entiendo la clasificación que nos dice, es como si en la casa de un servidor o de cualquiera de nosotros, pues tenemos la deuda directa que tiene el dueño de la casa, el padre de familia, con la hipoteca. Y a lo mejor alguno de los hijos tiene alguna deuda de estudios, que es pagadera cuando ya se haya graduado en la universidad, y a lo mejor otro de los hijos tiene deudas de otro tipo y la señora en la tarjeta de crédito, y sí, cada una tiene su tasa y cada una tiene su forma de implementarse y su tratamiento. Sin embargo, la pregunta va un poquito enfocada, ¿son en realidad la suma de todas esas deudas alrededor de 120,000 millones de pesos? Porque a final de cuentas entiendo que no sea un obligado principal el gobierno del Estado, pero como padre de familia no voy a permitir que mi hijo se quede con un adeudo con la escuela por no haber conseguido trabajo, etcétera, ¿no? O que mi señora la pongan en el buró de crédito. De la misma forma, creo que como gobierno central, pues no me voy a quedar sin carreteras porque la REA no haya podido pagar,
o sin expedir placas porque el Instituto de Control Vehicular se haya sobrelimitado en su capacidad de endeudamiento. Entonces, la pregunta es, a final de cuentas, la deuda del gobierno del Estado, directa o a través de descentralizados o a través de otros organismos autónomos, suma alrededor de 120,000 millones de pesos. Se le concede el uso de la palabra al licenciado Rodolfo Gómez Acosta, hasta por 5 minutos para que pueda dar su respuesta. No, voy a tratar de responder de manera quizás un poco más breve, pero más explicativa. Que es una confusión que genera mucho la propia ley de contabilidad gubernamental y lo hemos expresado en el foro propio de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. Hay dos formas también de ver esto. Una, la operación de lo que es la deuda, la operación del Estado, perdón, y lo que es su deuda, ¿no? Y qué implica cada cosa. Pero lo que diría en términos de la ley, que es una definición que confunde a veces de deuda pública, es toda la deuda gubernamental es pública, pero no toda la deuda pública es deuda del gobierno. Yo así lo cerraría. Creo que eso de alguna manera nos permite transitar y estar bien calificados. De lo contrario, si todo esto se considerara deuda del gobierno, pues sería una calificación mala la que tendríamos, y hay calificaciones buenas. Lo que nosotros debemos de atender en su clasificación dentro del lado de los pasivos, de toda la estructura gubernamental, de todo lo que puede implicar deuda pública, es el tratamiento propio que la dinámica de cada tipo de pasivo tiene. Eso es importante, pues no lo digo yo, eso lo califican y en ese sentido creo que se ha aceptado favorablemente y es lo que nos mantiene bien calificados, tanto a la deuda del gobierno del Estado como a la deuda propia de los organismos descentralizados y también bien manejado el pasivo contingente que el Estado a través de distintas instituciones y por distintas obligaciones tiene. En una definición muy amplia, tendríamos necesariamente, si consideráramos todo esto como deuda del Estado, insisto, que estar mal calificados con respecto a una deuda que simple y sencillamente no lo es. Y no lo es a partir de que en muchos de estos pasivos que ahorita puntualizábamos, si alguna de las entidades no cubriera el pasivo correspondiente, pues en muchos de los casos al Estado no le pasa absolutamente nada. En algunos otros casos sí, y ahí entra en juego nuestra deuda con responsabilidad. Entonces, esa es un poco la clasificación. Insisto, creo que se ha prestado confusiones. Nosotros no creemos que la Ley General de Contabilidad Gubernamental es demasiado amplia en esa definición y tendría que haber sido, incluso para efectos de clasificación, más específica. Gracias, licenciado. Para que haga uso de la palabra, si tiene alguna contrarréplica, el diputado Fernando Elizondo tiene hasta 1 minuto, si es tan amable. Gracias, secretario. Perdón que insista. Entonces, la suma de la deuda del gobierno y de estas otras personas que no son gobierno, suma alrededor de 120,000 millones de pesos. Sí, se le concede el uso de la palabra al licenciado Rodolfo Gómez Acosta hasta por 5 minutos para que pueda contestar. No, lo que estamos viendo ahí, diputado, es el lado de pasivo del balance de la estructura gubernamental, que dicho sea de paso, debo decirlo otra vez, creo que es bien relevante esto, ese balance y ese lado de pasivo que estamos ahora revisando tiene mucho más especificidad y es mucho más claro que lo que hace 2 o 3 años tenía el Estado. Creo que esto también nos ha permitido avanzar de manera importante. Ya hoy tenemos un año comparable, que es el año anterior, y eso nos ha fortalecido en el tema de transparencia. Creo que esto es algo relevante, creo que este es un logro que hemos tenido derivado de habernos sumado al tema de CONAC y a la armonización contable. En ese sentido es como insisto, creo que debemos de clasificar el pasivo en general. Gracias.